Muy bien. Lo trato de hacer de la manera más simple posible para que se comprenda, porque esto es lo que vamos a ir trabajando prácticamente durante todo el año en el seminario, ¿sí? Yo creo que si hay algo muy necesario para poder llevar adelante un anteproyecto de investigación y después un proyecto y después concretar la investigación, es poder comprender los componentes de una investigación. Y la mejor manera de comprender los componentes que tiene una investigación es, primero, explicando cada uno de esos componentes y segundo, identificándolo dentro de una obra. ¿Sí? Se comprende ese tipo de ejercicio, me parece que es muy válido para poder luego llegar a mejor puerto cuando yo selecciono mi tema, elaboro o propongo un problema, cuando elaboro mi hipótesis. Bueno, es necesario ver cómo lo hacen los otros, como para tomar referencias, ¿sí? Entonces, estos son los ítems o los puntos o los componentes que nosotros generalmente vamos a intentar identificar en cada uno de los textos que van a seguir a partir ya de la clase que viene, ¿sí? Los textos que van a venir a partir de la clase que viene van a tener un objetivo elemental que es teórico-metodológico, ¿sí? Se van a dar generalmente dos textos. Ejemplo que vamos a ir viendo nosotros, que por eso acá dice Gisburg, así de entrada. Nosotros vamos a ver el primero que tiene que ver con la microhistoria, ¿sí? Entonces, vamos a dar un texto muy breve que tenga que ver con el método llamado microhistoria, el marco teórico que utiliza, pero el marco teórico y metodológico que se emplean, ¿sí? En las obras, en este caso de microhistoria, y por otro lado, un ejemplo de un historiador que aplica este método, ¿sí? Es un poco la idea, ¿bien? Entonces, nosotros lo que vamos a ir haciendo es, a partir de las siguientes clases, es por un lado, comentar el método y por el otro lado, ver cómo se aplica el método y vamos a aprovechar, cuando analizamos esa obra, para identificar todos estos componentes que están acá. Primero lo vamos a hacer entre todos, tranquilo, ¿sí? Y luego el segundo trabajo, que no sé cuándo va a ser, si va a ser antes de las vacaciones, si va a ser después de las vacaciones o lo que fuese, va a tratar sobre esto. ¿Sí? Cuando digo sobre esto, se va a dar una obra, ¿no? Y ustedes, no sé si de manera individual o de a dos, pero no más de a dos, ¿sí? Van a tener que identificar diferentes componentes de estos componentes en esa investigación. Pero antes lo vamos a ir trabajando entre todos algunas obras, ¿sí? Todo lo que no se comprenda, pregunta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, bueno, primero pasamos revista de esos componentes. Línea historiográfica, ¿sí? Ahora vamos a ver a qué llamamos línea historiográfica. Otro no es un componente, pero otra de las cuestiones para poder, que es necesario identificar es el diálogo, ¿sí? Que establece quien hace esa producción, esa investigación histórica con los otros autores, con las obras de otros autores. El tema-problema, a qué tema refiere y qué problema plantea dentro de ese tema, ¿sí? Las preguntas problematizadoras, que son las preguntas que ahora vamos a ver, ¿no? Son las preguntas que se desprenden de ese problema. La hipótesis, ¿sí? Que es una afirmación, digamos, una posible respuesta en clave afirmativa tentativa, ¿sí? Que se puede modificar sobre ese problema que yo planteo. Los objetivos, que se desprenden no, en realidad se vinculan, se relacionan con las preguntas problematizadoras, ¿sí? El marco teórico metodológico, a partir de qué teoría, en qué autores se sustenta y a partir de qué método, ¿sí? Por eso en el trabajo 1 tienen esa actividad que hace referencia justamente por qué la historia necesita, por qué sin documento no hay historia y también por qué necesita método, ¿no? O técnica. Y finalmente también identificar las fuentes
que analiza, qué tipo de fuentes analiza, ¿no? Y en lo posible también cómo lo trabaja, que esto está vinculado con el marco metodológico, el marco teórico metodológico y cómo lo trabaja. Bien, esto lo vamos a ir haciendo de a poco. Hoy es la primera vez que lo presentamos, así que si están mareados, es lo lógico. Sí, es lo lógico. No, nadie salga corriendo ni nada. Ni pegue un tirón al cable y desenchufe todo. Esto lo vamos a seguir viendo con tranquilidad. Bien, entonces vamos a explicar por lo menos como introducción, ¿no? Estos componentes. Vamos a lo que es la línea historiográfica. Nosotros si miramos la historiografía a fines del siglo XIX y principio del XX, esa historiografía positivista, no podemos hablar de muchas líneas historiográficas, porque, bueno, porque la historia era una sola. La historia era la historia política, ¿no? Era la historia de los militares, de los presidentes, de los reyes, de los papas, ¿no? De los religiosos, los papas, de los grandes personajes, no de cualquier militar, no de cualquier político, no de cualquier religioso, ¿no? Entonces la historia era una historia política, era una historia acontecimental, ¿no? Era ese tipo de política, ese tipo de historiografía. Ahora bien, a partir de los años 20, otra vez tenemos que mencionar la Escuela Historiográfica de los Anales, qué sé yo, a partir de ahí se comienza a fragmentar, muy despacito, pero se empieza a fragmentar la historia como ciencia. ¿Qué es fragmentar? Y bueno, como tener diferentes direcciones. Además de la historia política, que va a seguir estando vigente, no es que desaparece, ¿no? Pero además de la historia política, va a estar con un peso muy fuerte lo que es la historia social y la historia económica. ¿Sí? Una línea historiográfica se va a llamar historia social, otra línea historiográfica se va a llamar historia económica. Y esto va a seguir, ¿no? Va a seguir separándose o fragmentándose. En líneas generales podemos hablar de historia política, historia social, historia cultural, historia económica, historia de las ideas, ¿no? Pero después, sobre todo a partir de los años 1980, en la actualidad se sigue fragmentando, va a haber dentro de cada línea historiográfica otras divisiones, por ejemplo, historia de la inmigración, por ejemplo, historia de género, por ejemplo, historia de la salud y la enfermedad, ¿sí? No sé, yo ahora, por ejemplo, me metí en una línea historiográfica que es muy nueva, que comenzó, si bien los primeros planteos son de los años 80, ¿sí? En algún artículo así, pero que nadie dio bolilla, pero sobre todo a partir del año 2000, 2001, y en Argentina llegó hace 5 años, si no más de 5 años, es lo que se conoce como historia de las emociones, por ejemplo. Eso es una línea historiográfica, ¿sí? Es una línea historiográfica que está, uno podría decir, dentro de la historia social, algunos dicen que está dentro de la historia cultural, pero bueno, ¿sí? Pero es una línea historiográfica. Perfecto. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando leemos un texto de historia, tenemos que decir, bueno, che, esto, ¿a qué línea historiográfica pertenecería? ¿Será historia política? ¿Será historia social? A ver, también está claro de que hoy en día las producciones historiográficas no es que están como bien segmentadas, ¿sí? Muchas veces se complementan, alguno hace historia política, pero también al mismo tiempo está haciendo historia social, ¿no? O hace historia social y está haciendo historia cultural. Pero bueno, siempre, y más allá de que pueda compartirse un trabajo, un libro de historia, un artículo de historia, investigación histórica, pueda compartir algunas líneas historiográficas, siempre hay una que primerea a las otras, ¿no? Que primerea a las otras. Entonces, bueno, esto es lo que uno tiene que identificar y que vamos a ir de manera muy tranquila, vamos a ir identificando, ¿bien? En las obras. ¿Por qué? Porque ustedes cuando hagan un anteproyecto va a tener que estar metido en una línea historiográfica. Eso va a depender después, esto más adelante, va a depender del área de interés de ustedes, qué le interesa investigar y lo que fuese.
Otro de los componentes era el diálogo que establece el historiador o la historiadora con otros. Uno cuando se propone una investigación, estos grandes historiadores como nosotros, cuando queremos hacer una investigación histórica, no escribimos en la nada. Tema que nosotros pensemos es tema de que de alguna manera se ha investigado, de manera diferente o no, pero se ha investigado. ¿Sí? ¿Se comprende? Entonces, como yo no escribo, lo que propongo no va a ser una investigación que está completamente novedosa, yo tengo que poner en diálogo con otros historiadores. Es un diálogo a distancia, nadie te escucha, es la realidad. ¿Sí? Ninguno de estos tipos grosos te va a escuchar, pero uno que va leyendo a estos historiadores y historiadoras, ¿no? Se va poniendo de acuerdo con uno, ¿sí? Y va discutiendo con otro. Yo puedo estar leyendo Oslak, por ejemplo, perdón, lo tengo acá. Lo que plantea este tipo en la década del 90 llevó a varias discusiones. Entonces ha salido trabajos, por ejemplo, de Eduardo Míguez, ¿no? Un historiador argentino muy reconocido, que ha escrito él junto con otros lo que tiene que ver con la resistencia. Este libro te muestra, ¿no?, cómo el Estado avanza, ¿no?, cómo a partir del mecanismo de penetración el Estado se impone, se construye y se impone, ¿no? Crea el ejército y faja todas las montoneras y todo lo que se revela y se impone, crea escuela y te impone la ideología, ¿no? Entonces, los otros estudios empezaron a dialogar con esto, en este caso a discutir para criticarlo, y muestran cómo el Estado no llega a todas partes, cómo el Estado no puede imponer su autoridad en todas partes, cómo sigue habiendo, no sé, en 1920, en 1930, en 1940, ciertas autonomías donde el Estado no puede imponerse ni represivamente ni cooptativamente, que es lo que plantea este tipo, por ejemplo. Bien, entonces uno siempre está en diálogo, ¿no?, con lo que otros escribieron. Es muy importante, cuando leemos un artículo o un libro de historia, ver con quién está dialogando. Y acá no es nada implícito, siempre es explícito. Siempre los historiadores o las historiadoras dicen, como dijo fulanito de tal, como muy acertadamente, o a diferencia de tal autor, ¿sí? Y entonces se termina justamente de establecer esos lazos, ¿sí?, que pueden ser de discusión o no. Bien. Y eso es, a ver, acá en realidad nosotros no vamos a pretender que se investigue algo completamente novedoso ni nada, pero bueno, uno tiene que tener las lecturas como para poder ponerse en diálogo con esos historiadores o historiadoras, o cientistas sociales, ¿no? Porque capaz que no son historiadores y uno se pone en diálogo. Bien. El tema y el problema es elemental. Toda investigación tiene un tema y dentro de ese tema tiene un problema. Otra vez, de la escuela de los anal, la historia es historia-problema. ¿Sí? Hay que problematizar. Ya no es más la historia positivista que yo encuentro algo y es el relato histórico, lo reconstruyo viendo acontecimiento por acontecimiento y se terminó. No, yo tengo que cuestionar eso, ¿no? Porque las fuentes en realidad no dicen la verdad absoluta y yo tengo que ser crítico de la fuente. La crítica a la fuente y todo eso determina justamente de que hay un problema. Yo estoy generando un problema, ¿sí? Un problema del pasado. Obviamente de que todo es historia y todo tema se puede hacer si tengo acceso a la fuente, ¿no? Todo tema puede ser un tema de investigación histórica, ¿no? Entonces, no sé, si yo, por ejemplo, supónganse de que soy una persona que me preocupa mucho el medio ambiente, ¿no? Supónganse, ahora digo, ¿no? Y yo digo, bueno. Acá estoy. Profe, pero ahí es de manera interdisciplinaria, ¿no? Sí, puede ser de manera interdisciplinaria. Sí, puede ser de manera interdisciplinaria como no. ¿Y papá?
Mi papá viene en colectivo y continuamente ahí. Ahí está. Puede ser interdisciplinario o no, Rebeca. Cuando decimos problematizar es, por ejemplo, a ver, me puede decir cualquier cosa, Rebeca. Así, pero bien en línea general. ¿Qué tema te interesaría? Cualquier tema, ¿te interesaría o decimos un tema de historia? No sé, de lo que vos quieras, no sé, el rosismo, lo que quieras, algo de la vida cotidiana del presente, si querés. No sé. Bueno, a mí, por ejemplo, me interesa mucho la problemática de la ley de tracción a sangre, por el tema de Bueno, los caballos, de perfecto, maltrato animal. perfecto, Em, perfecto. y acá tengo anotado más o menos de la ley, que ya es ley obviamente, que plantea la sustitución de vehículos de tracción a sangre por alternativos, ¿no? Y que por ley está prohibido en zonas urbanas, Bueno, sí, que no se cumple para digamos. nada. Está más que Claro, que no se claro. cumple para nada, Está más que claro. claro. Bueno, mira, por ejemplo, eh, si yo le pregunto a ustedes, aguarden, ¿eh? Si yo le pregunto a ustedes, para ustedes la preocupación, vamos a ampliar un poco lo que plantea Rebeca. Para ustedes el tema de los derechos de los animales, ¿fue un tema que se discutió en el siglo XIX? ¿Ustedes qué creen? ¿O es un tema así como bien actual? ¿Qué No, creen ustedes? claramente ¿Sí o es no? actual. ¿Eh? No, Bueno, profe, para mí es actual. bueno, no saben la cantidad, yo sin buscarlo, porque estaba buscando otra cosa, ¿sí? No saben la cantidad de folletos y de libros que hay sobre los derechos de los animales en el siglo XIX. No tienen ni idea, que lo encontré en la Biblioteca Nacional, que a mí me sorprendió. No es un tema que yo investigo, pero que a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Entonces, problematizar, porque uno dice, bueno, listo, tengo la data de que había gente que protestaba y que exigía, ¿no?, un mejor trato para los animales. Lo generalizo porque no mire la fuente, ¿no? Y no sé, yo no creo que ahí el equino, y esto puedo estar errado, pero no creo que el equino ahí sea uno de esos animales que se está, digamos, protestando por los derechos. Pienso yo por la razón de que por lo menos en la primera mitad del siglo XIX es el principal medio de transporte hasta ese momento y demás, ¿no? Pero no sé, ojo, no sé. Pero ahí uno podría preguntarse, ¿no? Bueno, ¿en qué consistían esos reclamos? Porque capaz que no son iguales a los reclamos de ahora. Habría que ver, ¿sí? Entonces, poder problematizar. Uno elige un tema y dentro de ese tema termina eligiendo un problema, ¿sí? Termina problematizando algo de eso. De esto funciona. Y la verdad es que, y si bien nos estamos adelantando un poco a lo que tiene que venir sobre el final del Perdón, servicio. profe. Sí, Ahí en esa parte cuando yo le decía de manera interdisciplinaria, porque tiene que ver también con lo que es el ámbito económico de la pobreza y demás. Como vemos acá en lo que es Quilmes, precisamente, la tracción a sangre que lo vemos diariamente, hasta en Quilmes Centro, digamos, no en estas localidades, y nadie hace absolutamente nada, digamos. O sea, yo estuve leyendo en el Consejo Deliberante que hicieron como una prórroga para tratar lo que es la ley de tracción a sangre. Así que me parece horroroso, pero bueno, claro. hay que ver cómo es Pero la estructura de ojo, atrás. claro, Claro, yo veo como hay que mucha pobreza y desigualdad detrás de eso, ¿no? Que hay gente que no maltrata a ese animal, pero hay mucha gente que sí. Y tampoco veo que haya políticas públicas como para eh, modificar eso un poco. bien. Igualmente acá hay algo importante, ¿sí? Una cosa es los factores que responden a factores Sí, económicos, políticos. Y otra cosa es la interdisciplinariedad. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Tengamos en cuenta de que nosotros acá vamos,
si tenemos suerte, terminando el año, vamos a plantear un anteproyecto, te vamos a poner un tema y un problema de investigación histórica, ¿sí? Que se puede claramente partir del presente como el tema que planteaste vos, es decir, vos no podés plantear ese tema porque esto es investigación histórica, ¿sí? Si fuese sociología, si fuese otro tipo de ciencia actual, sí, obviamente, pero como es historia, no. Ahora, eso no quita de que uno no pueda, dentro de esa área de interés, no pueda irse hacia el pasado, justamente, y es lo que planteaba Bloch, que estuvo leyendo Diana, justamente la idea de la función de la historia, ¿no? Es comprender el presente, ¿no? Entonces, uno tiene que darle una perspectiva, digamos, histórica. Ahora bien, la multidisciplinaridad implicaría de que uno lo tiene que abordar desde historia, de sociología, de antropología, a un proceso histórico. Entonces, eso sería, se entiende. Ahora, si yo Sí, digo, sí. bueno, no, mirá, los reclamos que se hacían en el siglo XIX tenían que ver por maltrato a determinados animales, ¿no? Y bueno, eso responde, no sé, responde a factores económicos, a factores políticos, o a factores sociales. Son factores. Sí, son factores, ¿bien? Digo por las dudas. Está claro de que siempre alrededor de cualquiera de los problemas gira, ¿no? Cuestiones sociales, políticas, obvio, ¿sí? Económicas. Eso siempre, yo creo que es más allá de cualquier periodo histórico y de cualquier tema que uno seleccione, ¿no? Pero bueno, uno a partir de la manera de encarar el tema y problema, manera de seleccionar el problema, recortar justamente, ¿no? Objeto de estudio, el recorte temporoespacial, uno comienza como a perfilarlo para un lado de la investigación, ¿sí? Porque uno no puede investigar la totalidad. Eso está bien, ¿no? Uno la totalidad no la puede, no se puede investigar la totalidad de un proceso histórico. Sí, obviamente, como bien dijiste vos, tener en cuenta que juegan diferentes factores, juegan en torno, ¿no? a un problema, que puede ser presente o que puede ser del pasado. Bien. Bien, entonces, decíamos, el problema lo que tiene es que me delimita justamente lo que yo voy a investigar. Sí, el problema no es solamente que yo indago sobre el pasado, sobre un tema, indago algo, sino que aparte me permite poder delimitarlo. ¿Qué quiere decir delimitarlo? Primero, en el problema, como yo lo redacto, que tiene que ser una oración, ¿sí? El problema es una oración, es algo breve, para que esté bien tiene que ser así. Yo ahí expongo el objeto de estudio, ¿sí? El objeto de estudio que yo quiero investigar, la explotación de los animales, suponete, ¿sí? Y una delimitación del lugar y del tiempo. Esto es fundamental, ¿sí? Hace ya bastante tiempo de que las investigaciones históricas no son de larga duración, ¿sí? Cuando decimos larga duración estamos hablando del planteo de Brodel. No es que duran siglos. Y ustedes que sin subestimar de que estamos haciendo una investigación para un nivel terciario, sin subestigar, uno no se puede meter en tiempos muy prolongados. ¿Sí? No se puede meter en tiempos muy prolongados. Bien. Entonces, el trabajo, la problemática lo que me permite es poder cubrirme un poco, ¿sí? Cuando yo voy a hacer una investigación, decir, bueno, este es mi objeto de estudio, esto es lo que yo voy a indagar, lo que estoy indagando, en este tiempo y en este espacio. Todas las investigaciones históricas tienen eso, y eso lo tenemos que identificar nosotros, ¿sí? El problema, y dentro de ese problema, cuál es el objeto de estudio, ¿no? En qué tiempo y en qué lugar, ¿sí? Y, bueno, esto ya lo hablamos.
finalmente también es importante destacar de que toda problemática, ¿sí? Toda problemática. La problemática se puede plantear con signo de interrogación o no, ¿sí? No sé, si yo puedo plantearme, siguiendo el ejemplo que dijo Rebeca, yo puedo plantearme con signo de pregunta en qué se sustentaban los reclamos por los derechos animales en la década de 1830, supongamos, ¿sí? Con signo de pregunta, como también lo puedo hacer como afirmación, puedo también problematizar, ¿sí? Colocando, por ejemplo, las manifestaciones hacia los derechos de los animales en la década de 1830. Eso también es una problematización. Estoy problematizando. Bien, ahora, más allá de eso, algo muy importante, un problema, ¿sí? Es aquello que realmente se puede investigar. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Porque más allá de lo que a uno le interesa, ¿sí? Más allá de eso, tiene que ser un tema que puede ser investigado históricamente, ¿sí? Esto implica que pueda ser investigado históricamente, implica primero que haya fuentes históricas, que yo me asegure que haya fuentes históricas, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, de que yo puedo indagarlo, aplicarle un método, que esto lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero que se puede investigar. Ahora, todo es historia, ¿sí? La fragmentación de los estudios históricos ha dado de que infinidades de temas se transforman en temas históricos. Temas que nosotros lo vamos a ver puntualmente en alguna clase, pero temas que uno quizás ni sabía que eran temas de análisis histórico, ¿sí? Pero lo que se imaginen. Ahora, por ejemplo, dentro de esa línea historiográfica que habíamos puesto ahí, que se nombraba, que la historia de la salud y la enfermedad, por ejemplo, ahora hay una serie de estudios que tienen que ver con la discapacidad, por ejemplo, ¿no? Quizás si yo le digo la historia de la locura, uno puede decir, sí, ya sé, algo he leído, sé que se ha estudiado, bueno, cómo era considerada la locura antes, a veces la relación entre inmigrante y locura, o entre mujer, ¿no? De historia de género, mujer y locura, los métodos que se utilizaban, ¿no? Todo eso. Pero ahora, por ejemplo, hay estudios que están haciendo mención a la discapacidad, ¿sí? No sé, los niños, la discapacidad y la escuela en la década de 1940, por ejemplo, ¿sí? Y demás. Entonces, hay infinidad de temas. El tema es que la problemática pueda ser investigada, ¿no? Bueno, la problemática permite, por un lado, esclarecer qué se va a investigar, ¿no? Eso sería el objeto de estudio, el qué se va a investigar. Pero por el otro permite delimitar temporal y espacialmente lo que se va a investigar. Esto que ya dijimos, ¿no? Esto es fundamental para hacer un primer recorte de la investigación. Las preguntas problematizadoras. Ustedes lo que van a ver es que todos los trabajos de investigación histórica tienen una problemática, pero al mismo tiempo de esa problemática surgen diferentes preguntas. Esas son preguntas problematizadoras. ¿Qué es lo que hace la pregunta problematizadora? Y te guían. Te guían en el recorrido que vos estás investigando. Se comprende, suponete, volvemos al ejemplo porque lo dio Rebeca y porque estamos charlando de ese ejemplo, pero se puede dar de otros ejemplos. Supónganse de que estoy trabajando los derechos de los animales en mediados del siglo XIX, o principios del siglo XX, cuando ustedes, pero desde la historia, ¿no? Entonces, supónganse que estoy tratando sobre
el maltrato a los gatos, por ejemplo, ¿no? Está el famoso texto, lo habrán leído, de Darton, La gran matanza de gatos y otros cuentos, que en una de esas investigaciones muestran una rebelión obrera, ¿no? Que se rebelan, se rebelan de una manera, se quiere, implícita, porque, bueno, lo juegan como una muy mala pasada a sus dueños, los dueños de la fábrica, y se la agarran en realidad con la mascota, ¿no? Que con un gato lo terminan, lo matan y lo hacen desaparecer, y entonces comienza toda una serie, hace historia cultural, ¿no? Hace toda una serie de la vinculación que empiezan a tener, que Sepe ha tenido, ¿no? Los gatos con el mal, con el diablo, esta idea, ¿no? De que si lo mirás a los gatos fijo, a los ojos, ¿no? Ves al demonio, algo que es mitológico, que de varias culturas y demás. Entonces, bueno, comienzan estos trabajadores que estaban pero súper enojados con su patrón porque le daba mejor de comer a su mascota que a ellos, ¿sí? Porque ellos veían cómo la mascota, los perros, sobre todo los gatos, le daban comida y qué sé yo, y cómo comienzan un cuadro de venganza. Entonces, bueno, plantean, ¿no? Todo ese barrio, comienza todo un miedo porque empiezan a hablar de demonios y qué sé yo, que los mismos gatos tienen, y empieza una gran matanza que fue real, que está registrada, una gran matanza de gatos, de animales, ¿no? Y demás. Entonces, uno lo que hace es una serie de preguntas con respecto a eso. Yo puedo preguntar, bueno, ¿cuáles eran los reclamos que tenían sobre los derechos de los animales en el siglo XIX? ¿Sí? ¿De qué manera reclamaban? ¿O cuáles eran las estrategias para llevar esos reclamos? ¿Qué sectores sociales llevaban esos reclamos? ¿Sí? ¿Qué repercusiones tenían? Todo eso son preguntas. Preguntas que salen de la problemática, de una problemática general, que me permite hacer un recorrido en el trabajo. Generalmente cuando nosotros leemos un texto, ese que lo escribió hizo un recorrido a partir de preguntas, ¿no? Yo hago una pregunta, la voy respondiendo y a veces surge otra pregunta para seguir, ¿sí? Y es lo que me permite hacer todo un camino. Bien, eso es una pregunta problematizadora que nosotros lo vamos a ir viendo en las diferentes obras, comenzando por la de Ginzburg, El queso y los gusanos, y vamos a ir viendo, ¿no? Cómo él va formulando diferentes preguntas que traza todo un camino, ¿sí? Eso es una pregunta problematizadora. Bueno, ahí dice, ¿no? También esas preguntas se relacionan con las fuentes primarias que se analizan. La hipótesis es justamente lo que estamos buscando o tratando de probar, ¿sí? Yo tengo una problemática y yo planteo una hipótesis. Problemática, la explotación de los animales en el siglo XIX o en la década de 1850 en Buenos Aires. Y yo pongo ahí como hipótesis. No sé, como la caza era habitual, los perros, no hablo ni los caballos ni nada, los perros eran muy explotados, ¿sí? Por sus dueños durante esa década. Es una hipótesis, es una afirmación. Yo después la tengo que comprobar. ¿Cómo? Y bueno, mediante fuentes, ¿no? Y demás. Pero es justamente una hipótesis, ¿no? Una hipótesis de ese problema. La hipótesis es una afirmación, eso es lo que sí tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que es provisoria, que es tentativa, ¿no? Y que generalmente se va modificando a medida que yo voy realizando la investigación, se va reajustando, se va cambiando. Eso es lo más lógico, ¿sí? De una hipótesis. Lo más lógico es que se vaya ajustando. Si yo realmente estoy investigando desde cero. Bueno, se está por cortar, ¿eh? Si les parece, volvemos a ingresar un ratito más, ¿sí? Si les parece, vamos.
Volvemos a donde nos quedamos, aquí. Bien. Acá también algo que nos vamos a encontrar, ¿sí? Obviamente, que nosotros, por eso es que en el seminario vamos a proponer muchos artículos, ¿sí? Artículos de revistas especializadas, de historia y demás, porque ahí esos textos de investigación histórica son mucho más ásperos, son bien científicos y te dicen, esta problemática, esta hipótesis se comprende. En cambio, cuando nosotros leemos un libro, que es producto de una investigación histórica, ¿sí? Pero cuando leemos un libro, para poder ser un poco más digerible, se borran, ¿sí? Se acomodan las cuestiones de investigación. Una cosa es leer, supónganse, una cosa es leer la tesis de Román, por ejemplo. Una cosa es leer la tesis de Román y otra que la escribió en Filosofías y Letras, y otra cosa es leer su libro. El libro es mucho más amigable, ¿sí? Porque no te habla de técnica, es mucho más legible, es la idea. El que hace el libro intenta venderlo, ¿sí? Y si se escribe solamente con una escritura de tipo académica, y bueno, se lo van a comprar solamente los que investigan esos temas y nada más. Y la idea siempre es llegar como un público un poco más general, entonces estas características de la investigación muchas veces se va perdiendo, ¿sí? Que es un poco lo que dice allí. Bueno, los objetivos. Los objetivos de la investigación es lo que se pretende mostrar o alcanzar en la investigación, ¿sí? Y esto generalmente se vincula con la pregunta problematizadora. Si yo digo como pregunta problematizadora, por ejemplo, ¿qué estrategias llevaron adelante los grupos que reclamaban por los derechos animales en el siglo XIX? ¿Sí? El objetivo sería identificar las estrategias de esos grupos, ¿sí? Que se manifestaban. ¿Se comprende? Pregunta problematizadora, objetivo. Generalmente detrás de una pregunta problematizadora yo tengo un objetivo. Yo intento mostrar algo. ¿Se comprende? O alcanzar algo con la investigación. Bien. Marco teórico metodológico. Esto nosotros lo vamos a ver en varias clases, vamos a ir viendo diferentes marcos teórico metodológicos. ¿Por qué hablamos de marco teórico metodológico? Porque generalmente las investigaciones históricas conjugan, ¿sí?, lo que es el marco teórico con el marco metodológico para analizar las fuentes. Dicho de otra manera, como yo tengo que ser crítico de la fuente, tengo que plantear problemas y preguntas, yo esas preguntas, esos problemas, los tengo que plantear, ¿no?, a partir de un posicionamiento teórico. Yo puedo hacer una lectura no sé, supónganse analizo el hospital de Solano durante la última dictadura militar. Bueno, yo puedo utilizar, por ejemplo, estoy leyendo las fuentes, ¿no?, del hospital de Solano. Entonces, yo puedo tomar como un marco teórico quizás la teoría de Foucault, de vigilar y castigar, que muestra, ¿no?, las diferentes instituciones, la policía fundamentalmente en ese caso, pero también los hospitales, ¿no? O otras obras de Foucault, como este que habla de la clínica, acá el nacimiento de la clínica, por ejemplo, que muestran, ¿no?, cómo el saber hace al poder, entonces los que saben, ¿sí?, tienen poder sobre el doctor, tiene poder sobre el paciente, por ejemplo, ¿no?, y demás. Puedo tomar esas teorías, pero también yo, para poder analizar la fuente, puedo y debo utilizar una metodología. La metodología puede ser, bueno, ¿qué hago? Comparo, ¿sí? ¿Qué hago? Hago historia reciente, metodológicamente, hago entrevistas. Eso sería metodología. Generalmente se conjugan, ¿sí?
un marco teórico con un marco metodológico. Por eso hablamos de marco teórico metodológico. Bien. Bueno, acá, como mencionamos de entrada, en el seminario los historiadores se valen de un marco teórico metodológico para llevar adelante sus investigaciones, que es lo que trata el texto legó, ¿no? Es decir, conceptos o teorías, es decir, que conceptos o teorías tienen en cuenta para interpretar la fuente que van a trabajar. A partir de qué métodos trabaja esa fuente, cómo problematiza o indaga la fuente. Bien, eso lo hacemos no de la nada, sino a partir de esos métodos. Finalmente, las fuentes que vamos a analizar, las fuentes primarias. ¿Sí? ¿Qué tipo de fuentes se registran y cómo las trabaja? Entonces, acá hay una infinidad de fuentes que hacen a la historia. Bien. Hay fuentes, uno podría decir primero fuentes cualitativas y fuentes cuantitativas, así en grandes rasgos, pero dentro de cada una hay muchísimas fuentes. Bien. Las fuentes pueden ser escritas, pueden ser fuentes orales, pueden ser fuentes materiales, pueden ser fuentes iconográficas, ¿sí? Y dentro de cada una de estas que estamos diciendo hay una infinidad de fuentes. Cuando digo fuentes escritas puede ser de discursos de presidentes hasta periódicos, hasta cartas, ¿sí? Etcétera, etcétera. Cuando digo fuentes iconográficas puede ser de pintura hasta fotografía, hasta, hasta grabados, hasta caricaturas, hasta, ¿sí? Y así con cada una de las fuentes. Entonces, esos son fuentes primarias, que son las fuentes primarias, es todo aquello que produce el hombre en un determinado momento, ¿sí? Que permite reconstruir ese pasado. Esas son las fuentes primarias. Bien. También una fuente primaria es aquellos testimonios que pueden dar las personas de ese pasado, pero que la hayan vivido. Es decir, si yo agarro un historiador, y un historiador, no ahora, agarro el papa frita de Felipe Piña, que habla de todo, ¿no? Y empieza a hablar de Belgrano, de Eva, o del Che Guevara, porque vieron que habla de todo, entonces empieza a hablar, qué sé yo, vamos a ponerlo bien atrás en el tiempo, empieza a hablar de San Martín, él no es una fuente primaria. En todo caso es una fuente secundaria como fuese un libro, el libro de Felipe Piña, una fuente secundaria. ¿Bien? Está claro también que yo no puedo, teniendo esta lógica, yo no voy a tener testigos o testimonios, o no voy a poder aplicar entrevista o historia oral a hechos históricos que ocurrieron hace mucho tiempo. Porque acá las fuentes orales tienen determinadas características, que tienen fecha de vencimiento. ¿Sí? Se mueren cuando se muere la persona. Y en algunos casos se mueren antes que se muera la persona. Cuando alguien se enferma y afecta, ¿no?, la cabeza o los mismos años, ¿no? Una persona capaz que de 80, de 90 años, su memoria, ¿sí?, quizás recuerde cosas y otras no. Se comprende. Pero bueno, todo eso después lo vamos a ver cuando veamos el tema de historia oral, entrevista y qué sé yo, pero todo eso son fuentes primarias. ¿Sí? Todo eso son fuentes primarias. La historia no es solamente fuentes escritas y nada más. ¿Sí? Y uno tiene que tratar de pasarlo lo mejor posible, y cuando digo esto, uno tiene que buscar justamente lo que a uno le interesa, ¿no? Doy el ejemplo de Rebeca, doy otros ejemplos, por ejemplo, de la música, ¿no? Ahora hay todo, no sé si es una línea historiográfica, pero hay todo, hay una serie de historiadores que están trabajando sobre heavy metal, por ejemplo, ¿no? Obvio de que el tango ya hace rato se viene trabajando con tango y folclore, eso hace rato, hace mucho tiempo y demás, pero ahora, bueno, está, ¿no?, como, no sé si en boga, pero bueno, hay toda una línea donde, entonces, uno lo que tiene que
que tratar de trabajar lo que le gusta, ¿no? Para no pasarla tan mal con un trabajo de investigación histórica. Con el tema que a uno le gusta, pero también con el tipo de fuentes primarias que a uno le interesaría, ¿sí? Trabajar. Así que bueno, eso por un lado. Se terminó. Eso era todo entonces. El cómo trabajarlo tiene que ver justamente el cruce entre, que ahí es hilar un poquito más fino, el cruce entre esa fuente y el método, las herramientas, ¿no? Volvamos a algo muy importante. Y esto puede parecer contradictorio, porque parece, el ejemplo que voy a dar parece no de un trabajo científico, sino de un trabajo artesanal, pero no importa, lo vamos a decir igual. Tengamos en cuenta que si consideramos que la historia es una ciencia, ¿sí? La historia se tiene que valer de técnica o de instrumentos o de métodos, para que se comprenda. Entonces, pensemos eso como una caja de herramientas. Y acá viene capaz que la contradicción de dar un ejemplo capaz artesanal, ¿no? Que es lo contrario de lo científico. Pero pensemos que nosotros lo que tenemos que hacer, nosotros, a medida que vamos transcurriendo en el seminario, cuando pasemos todo esto, cuando veamos ejemplos, cuando comencemos a decir, bueno, a mí me interesa tal tema, y empezamos a definir y a correr por estos componentes, nosotros al mismo tiempo tenemos que armarnos esa caja de herramientas, ¿sí? Para poder agarrar esos instrumentos y después agarrar una fuente. Bien, entonces vamos a suponer, por decir algo que ustedes no van a hacer, pues es un tema súper. Me interesa la muerte de Eva Perón. Ya está reinvestigado, ¿sí? Bueno. Me gustaría ver cómo repercutieron en los periódicos. Bueno, entonces yo tengo que ir pensando, bueno, en esa herramienta, bueno, hay un método que se llama análisis del discurso, listo. Tengo que ir viendo dentro del análisis del discurso que me puede servir. No, pero a mí me interesa la foto de Eva, porque la verdad, pobre Eva, no sé si pobre Eva o Perón o qué, pero fue recontrautilizado el cuerpo. ¿Sí? Como propaganda política, le estoy diciendo, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, si a mí me interesa la imagen, tengo que ir por el lado de la imagen. ¿Sí? Tratar de ver métodos que tengan que ver con el análisis de imágenes. ¿Se comprende? Uno puede decir, no, a mí me interesa historia mucho más reciente, me interesa mi barrio, me interesa qué sé yo, bueno. Listo, me interesa poder dialogar con las personas que vivieron esto. Bien, entonces uno puede hacer entrevistas. Bien, tengo que saber, bueno, qué tipo de entrevistas hay, porque hacer entrevistas no es, consigo el contacto y le pregunto, bueno, contame, a ver, ¿cómo viviste vos la última dictadura militar? Contame libremente, no, las entrevistas son otras cosas. ¿Sí? Aparte, lo más probable es que la persona que contactaste, cuando te escuche que decís eso, diga, bueno, hablo un par de cosas y listo, y nunca más le hablo a este tipo o a esta mina porque no sabe nada de esto, ¿no? Uno tiene que demostrar que primero que conoce el tema, ¿no? Uno tiene que ser medio guacho y tocar fibras íntimas que lo movilicen a la persona que está ahí también, no hacerlo sentir mal, pero que lo movilice. Hay como estrategia, así como hay estrategia para leer un texto, ¿no? Estoy leyendo un discurso de Juan Manuel de Rosa, y digo, bueno, che, ¿cómo hago para no repetir esto tal cual? ¿Cómo hago para hacerle una crítica? Y hay técnicas para eso, o para analizar un periódico, o lo que fuese, también lo hay para una entrevista. ¿Sí? ¿Se comprende? Bueno, creo que nada más.